Estoy estoy desde mi celular porque he tenido dificultades técnicas con mi computador. Así que esto ya hace como 2 semanas, así que tengo que ver qué voy a hacer con eso. Ya. Así que por mientras desde mi celular, ¿ya? Ujú. Eh, yo hoy día la verdad que quería conversar algunos temas a propósito de conocimiento, a propósito de herramientas también. Siento que es muy importante hablar de un tema específico, ¿ya? Así que no vamos a enfocar directamente en meditación, sino que vamos a hacer información, ¿ya? Ya. Qué Además bueno. que como estoy desde el celular, tampoco tengo como todo como la que digamos, de hacer una meditación y enfocarme solo en eso. Ya. Pero por diferentes situaciones que han pasado durante la semana, es muy importante hablar de este tema, ¿ya? Ya. Que voy a hablarles a continuación. No sé si Claudia o Beni, o las personas que se vayan a conectar luego, tengan información sobre esto o lo tengan claro, entiendan como el proceso o bien de qué se trata, ¿ya? Entonces, yo les quiero hablar hoy día sobre el trabajo de sombras, ¿ya? Tiene ese nombre en particular. O sea, las personas que entienden sobre esto y que lo practican y que lo estudian, lo denominan de esa manera, ¿ya? Tiene otro también, bueno, como trabajo interno, eh, y trabajo de sombras principalmente. Y debe tener otros nombres por ahí, pero son los que más conozco yo, ¿ya? Ese trabajo interno. Y pasa que en muchas partes se habla a veces de esto, ya se toca por internet, a veces en videos de YouTube, etcétera, pero no todos saben explicar bien, ¿m? O interiorizar bien, eh, para comentar de qué se trata esto, para que la gente lo pueda realizar de forma práctica, de forma efectiva. Entonces, muchas veces queda solo como teoría, ¿ya? Ya. Y a mí me interesa mucho hablar de esto, pero desde la parte práctica, enseñar un poco cómo se hace, el paso a paso, y desde mi experiencia personal. Esto es una tremenda herramienta, así como lo es la meditación. En este grupo se enseña mucho sobre meditación, ¿ya? Pero el trabajo de sombras está unido a la meditación, ¿ya? Es decir, la persona que sabe meditar o que aprende a meditar o que está estudiando o aprendiendo, practicando la meditación, tarde o temprano se va a encontrar con el trabajo de sombras, ¿ya? Porque es, por así decirlo, inseparable, ¿ya? Para que ustedes lo vayan entendiendo. Pero el desarrollo espiritual, el trabajo consciente, el hacer conciencia, el hacerte consciente, tiene mucho que ver con este trabajo de sombras. Entonces es importante saberlo como información, como teoría también, y también de forma práctica, para que de esa forma lo hagamos consciente. Un trabajo consciente, intencionado, ¿ya? Eso es súper importante. Entonces, eh, les quería preguntar eso. ¿Ustedes han escuchado alguna vez hablar sobre el trabajo de sombras? ¿O entienden de qué se trata? Le pregunto a Claudia y a la Beni. No, ¿No? la verdad que yo no. No. Ya. Para mí es algo nuevo escuchar. Eso va a ser muy importante, así como también lo va a ser para todas las que escuchen la grabación, ¿ya? De Ya. verdad que es un tema muy cool, que puede cambiar la realidad de las personas, que puede cambiar tu realidad y si lo aprendes a aplicar va a ser un antes y un después en todo lo que es tu proceso. Es decir, con esta información se agilizan procesos de sanación, de comprensión, de sanación de heridas, etcétera, ¿ya? Por eso es importante hablar de esos temas, que son espirituales también, pero de una espiritualidad bastante práctica, ¿ya? Ya. Y el trabajo de sombras consiste básicamente, Ben y Claudia, en observar.
¿ya? En observar nuestras sombras, así tal cual. Por eso se llama trabajo de sombras. Eso también con el curso que yo hice sobre sanar el corazón, ¿ya? De alguna manera, Claudia, quizás sin saber sobre esto, ha practicado y ha trabajado el trabajo de sombras, pero quizá no de forma tan consciente, sino que más bien guiado por el propio proceso y el programa diseñado, digamos, para estos 2 meses de duración. Pero básicamente el trabajo de sombras consiste en eso, consiste en la capacidad de autoindagar, de autoobservar los procesos internos de la persona, de cada uno, ¿ya? Y poder discernir qué es lo que está pasando dentro de sí, qué es lo que está pasando dentro mío, ¿ya? Y para eso es súper importante ser muy honesto consigo mismo, ser muy valiente también, porque no es un trabajo fácil, y tener también esa constancia, ese interés, esa curiosidad por investigar. Así como a veces investigamos un libro, una enciclopedia o alguna página de internet, también es súper importante investigar qué pasa en la psicología, por ejemplo, de Claudia, qué pasa en la psicología de la Beni, qué pasa en la psicología del Diego. Es muy importante también investigar, por ejemplo, qué pasa en las emociones de Claudia, qué pasa en las emociones de Beni y en las emociones del Diego, ya que estamos nosotros tres acá por lo pronto, ¿ya? Ujú. Y qué pasa, por ejemplo, inclusive en la energía de la Claudia, qué pasa en la energía de la Beni, qué pasa con la energía del Diego. ¿Qué pasa con los egos de la Beni, de la Claudia, del Diego? ¿Qué es lo que sucede con el cuerpo físico, con la salud de la Claudia, de la Beni y el Diego? ¿Qué es lo que sucede ahí? Estas preguntas son súper importantes de hacer, porque de alguna manera todas te llevan hacia adentro, todas te llevan a tratar de entender qué es Claudia, por ejemplo, o quién es Claudia, y por qué está viviendo lo que está viviendo, por qué siente lo que siente y cómo llegó a ese punto. Y por ende también, cómo podría ser ella para, por ejemplo, salir de algún evento negativo, salir de alguna situación compleja, difícil, o de algún dolor, alguna herida, alguna situación que le esté complicando. Y lo mismo Ben y lo mismo el Diego, por ejemplo. Entonces, el trabajo de sombras, si bien es algo bien abstracto, para poder aterrizarlo tiene que ver con eso, ¿m? Tiene que ver con la autoindagación, el constantemente estar atento a qué es lo que está pasando por la cabeza de cada uno, cuáles son las imágenes que llegan a nuestra cabeza, a nuestra mente, cuáles son las ideas, los pensamientos, las emociones que llegan. Si tengo pensamientos, por ejemplo, negativos, pesimistas, autodestructivos, o tengo una imaginación, por ejemplo, pesimista, negativa, destructiva. ¿Por qué? ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué no tengo pensamientos de alegría, de amor, de felicidad, de optimismo, de fe? Y si tengo, por ejemplo, pensamientos negativos, de pesimismo, de que las cosas quizás no van a estar bien, etcétera. ¿Por qué tengo esa vocecita en la cabeza que me está rumiando constantemente algo? ¿Se entiende? Sí. ¿Se entiende más o menos lo que estoy tratando de plantear hasta el momento? Ujú. Sí, Sí, ya. se Sí, entiende. sí, se entiende, ¿verdad? Porque cuando uno está viviendo un momento, nos afloran más cosas malas que más cosas buenas, pues. Pero yo creo que ese es un trabajo de cada uno mental, pues. Claro. Ahora, ¿por qué sucede eso o por qué es tan común que uno piense más cosas malas que buenas? ¿Mm? O que uno sienta a veces más dolor que alegría, o más sufrimiento que dicha, por ejemplo. ¿Por qué será? ¿Mm? ¿Qué sucede eso? Porque si uno pudiera elegir, yo creo que ninguna persona de aquí es sadomasoquista, ¿no? No,
Todos queremos cosas Entonces, buenas. claro, nadie de acá elige voluntariamente, dice, no, hoy día yo tengo la posibilidad de elegir cualquier cosa. Tengo todo este abanico de posibilidades, pero yo elijo la peor. Yo elijo la más mala o la más negativa. Y con esa me Es, quedo, y me quedo hasta la muerte. mm, pero ¿sabes ¿Alguien qué? piensa? Perdón, yo cuando me ha pasado eso y estoy así como muy mal, trato yo misma, yo de cambiar de pensamiento. Yo digo, si uno puede cambiar, pensar en una cosa en el mismo minuto en algo positivo. Y se puede, y como que la mente se va para otro lado, pero está en el Claro, poder mental que uno tenga, po. tiene un poco de relación con eso, Beni, efectivamente. Tiene que ver con tomar conciencia de quiénes somos. Se habla Mm. muchas veces, por ejemplo, de que no somos un cuerpo físico, ¿ya? Sino que somos algo más. También muchas veces se habla de que no somos la mente, inclusive, sino que somos algo más. Incluso también se habla de que no somos las emociones, sino que somos incluso algo más, algo que trasciende el cuerpo, algo que trasciende la mente, incluso que trasciende las emociones, ¿ya? Pero pasa mucho que nos identificamos constantemente con nuestras emociones. Ah, yo soy esta emoción negativa de pesimismo, o de melancolía, o tristeza, o de euforia, o de alegría, etcétera. O constantemente nos identificamos con lo que pensamos. Ah, sí, el Diego siempre piensa de esta manera y tiene estas ideas locas, o siempre piensa igual, o tiene este pensamiento reiterativo. Y muchas veces estamos tan acostumbrados a pensar de esa manera o a sentir de esa manera que muchas veces pensamos que eso somos, que somos aquellos pensamientos, aquellas emociones que pasan constantemente por nuestro corazón o nuestra cabeza. ¿Ya? Y el trabajo de sombras consiste en reflexionar sobre eso, el preguntarse, bueno, ¿seré yo esas emociones? ¿Seré yo esa mente o ese pensamiento constante y rumiante que está pensando, por ejemplo, de forma negativa hoy? Porque hoy amanecí bien, dormí bien y desperté. Y el primer pensamiento que se me atraviesa es un pensamiento súper negativo. De hecho, amanecí triste y también mis emociones andan por el suelo y eso que recién me vengo levantando. ¿Seré yo eso? ¿Seré yo esa emoción y ese pensamiento? ¿O será quizás otra cosa, por ejemplo? A veces es bueno y es interesante el poder cuestionarse y el poder indagar de quién es uno, ¿ya? Y si lo que está pasando o lo que me está aconteciendo durante el día o en la mañana o en la noche, soy yo o tiene que ver conmigo, ¿ya? Entonces el trabajo de sombra se trata un poquito de eso, de hacerse consciente y de estar, no sé si constantemente, pero en algunos momentos del día, preguntarse, ¿ya? Si esta emoción, sobre todo si es algo negativo, etcétera, es mía esa emoción, o es mío ese pensamiento, ¿ya? En eso básicamente consiste quizá una primera parte del trabajo de sombra, que tiene que ver con indagar esa sombra, con descubrirla, con hacerse consciente de ella, que hay algo ahí que quizá me está acompañando, que está conmigo o está presente, pero no me consta que sea yo eso, ¿ya? O que en el fondo lo esté produciendo yo. Aquí el trabajo de sombra. O aquellas sombras. ¿Ya? Entonces, ¿tienen alguna consulta, alguna duda hasta el momento? Diego, se trabaja en base, por ejemplo, a la autoindagación, ¿cierto? Nos dices tú, hacer consciente las emociones, lo que vamos sintiendo, pero se tiene que enfocar cuando tengo más pensamientos negativos, No, no, no necesariamente, sino que en cualquier momento. o sea, sea Mm, positivo o negativo, tratar de darme el tiempo diariamente de indagar quién es Claudia. claro, claro. Muchas veces pasa que cuando estamos bien, nos sentimos contentos, felices, no nos hacemos ese tipo de preguntas. O sea, no siempre nos estamos No, preguntando por total. qué estoy tan feliz
¿y por qué estoy tan lleno de alegría? No, pues, generalmente no. Nos hacemos esas preguntas cuando estamos tristes, o enojados, o con rabia, con ira, ¿ya? Y rara vez lo hacemos cuando estamos contentos, cuando estamos como en armonía o equilibrio. Pero también es Ya. muy válido hacerlo cuando me siento bien, ¿ya? A mí me pasa que cuando También me siento muy bien y muy feliz, siento como esa sensación que no, algo va a pasar porque esto no puede ser normal, porque siempre me tiene que estar pasando algo. Y ahí es donde cambia la energía, cambio mi... Y estoy es esperando que como, venga algo negativo para poder bloquear, pero me pasa eso, la sensación de que la felicidad, aunque sé que son momentos, siento que cuando está totalmente uno feliz, algo tiene que pasar. Nunca es completa. Entonces, completo. algo viene, algo está ahí, algo me está a punto de pasar. Entonces, pierdo tiempo de disfrutar esta felicidad preocupándome de lo que va a venir, que me va a afectar. ¿Se entiende? claro, claro, se entiende perfecto, Claudia. ¿Sabes qué? Eso sucede mucho porque dentro de nosotros muchas veces no tenemos solamente un yo, hablando del yo desde la psicología práctica, sino que lo que pasa a veces en nuestra cabeza o en nuestro interior, o en nuestra energía, en nuestro campo áurico incluso, es que tenemos varios yo. Entonces muchas veces dentro de Claudia hay una Claudia optimista, hay una Claudia que es una niña, hay una Claudia que es muy alegre y juguetona, y también hay una Claudia que es, no sé, pues, por ejemplo, depresiva, hay una Claudia que es mal genio, o hay una Claudia que es pesimista, ¿m? O que se auto boicotea. Y esas Claudias existen en el mundo interno de Claudia. ¿Te acuerdas algo del mundo interno, Claudia, que visitamos por ahí? Ya, en ese mundo interno que tuvimos la fortuna y la gracia de visitarla en terreno, que eso casi nadie lo hace, solo con cueva el 1% de la población mundial, eh, dentro de ese universo que está dentro de nosotros existen varios yoes. Así, la persona que vendía el pan, la persona que barría la plaza, los niños que jugaban, todos esos seres eran Claudia. Todos, incluso los que aparecían, los buenos, los malos, los grises, los blancos, todo eso era Claudia. Y eran diferentes yoes de Claudia que existían o vivían dentro de ese universo que es Claudia. ¿Ya? Entonces por ahí hay una Claudia muy, muy recurrente o muy constante o muy conocida, o muy famosa, o muy popular dentro, que es una Claudia pesimista, que seguramente tiene mucha experiencia y lo ha pasado mal, ha sufrido, muchas cosas le han dolido. Entonces cuando siente felicidad, siente que se la van a arrebatar, porque ya ha perdido muchas cosas, Claudia. Y esa Claudia ha perdido tantas cosas y ha sufrido tanto que no cree y desconfía de una felicidad completa. Entonces, ¿qué debemos hacer? ¿Qué crees tú que podríamos hacer, Claudia, ya que conocemos y entendemos el mundo interno? Sabemos que eso existe. Y ahora sabemos que hay muchas Claudias en nuestro interior. Bueno, ¿Qué es lo que... yo, aparte de observarla, trataría de cambiar un poco como, no la parte energética, sino que la parte de la visión. ¿Se entiende? Como cambiarlo, incluso ese pesimismo, como dices tú, tratarlo con amor. Ahí Da poco. está. Ujú. Diste en una clave súper importante, Claudia. Y aquí entra en juego la meditación. Por eso, la meditación es tan importante y está súper conectado al trabajo interno o al trabajo de sombras. No está separado ni un milímetro, porque tú para meditar tienes que hacer trabajo de sombras y tú para hacer trabajo de sombras tienes que meditar. Lo Es, haces conscientemente, ambas cosas. sí, eso a la larga, hacerlo consciente, ver la situación y de ahí tomar como la opción de cómo solucionarlo o cómo sanar o cambiar ese pensamiento. Así es, así es. Cuando tú vas adquiriendo herramientas como la meditación, como
como el pensamiento más consciente, cuando tú vas adquiriendo un poquito más de luz en tu conciencia, te vas dando cuenta que puedes resolver cosas, que no necesariamente te vas a dar cuenta o dices, bueno, es que ya soy así, sí, ya estoy así, ¿qué voy a hacer? Me voy a morir así. No, cuando uno empieza a hacerse consciente y que es capaz de cambiar su mundo interno, uno se da cuenta que va a impactar positivamente, que uno es ese mago, esa maga o ese maestro interno que es capaz de cambiarlo todo internamente. No hay límite. Por eso yo te hablaba de que no hay límites cuando tú me decías, ¿pero qué? ¿Cómo? Eso me suena a cuento chino. O sea, así como que te causaba extrañeza que yo te hablara de que no hay límites, como que te asustaba, de hecho. Y, pero ahora te das cuenta, ¿no? ¿Te hace más sentido? Sí, Sí. mucho más. No hay límites. La Claudia se puede modificar completa. De hecho, las mejoras que puede tener Claudia o la Beni o el Diego son infinitas. La expansión de conciencia que puede tener Claudia, la Beni o el Diego son infinitas. No hay límite para esto. Por esto puedes estar toda la vida o toda la eternidad trabajando estos aspectos, siempre puliendo y puliendo la olla, para que sea cada vez más y más brillante. ¿Ya? Y nunca deja de brillar o nunca deja de tener más potencial y más potencial. ¿Ya? Por eso este trabajo es tan interesante. Y es muy importante hablarlo, expresarlo, enseñarlo, porque no todo el mundo habla de esto, ¿ya? Y para ello es simplemente el ánimo de atreverse a meditar, a practicar o a indagar ese trabajo interno y entender que cualquier cosa que aparezca puede ser modificada, transmutada, puede ser cambiada, puede ser amada, y ese amor la transmuta también. Ese amor cambia ese mundo interno. Y ese amor no proviene de un marido, de un pololo o polola, o de una esposa, o de un vecino, una vecina. Ese amor no proviene de un tercero. Ese amor proviene de sí mismo, de uno mismo. Porque uno es puro amor también. Y qué más amoroso que el tomar conciencia y atreverse a sanar. ¿Cachai? Atreverse a viajar a esos mundos internos, por muy feos que sean, por muy oscuros que sean, por muy húmedos y tenebrosos que sean, atreverse a ir como el ser de luz que es cada uno y comenzar a hacer cambios. Y comenzar a hacer cambios desde ya. Si hay una persona, o una Claudia, una Ben, un Diego que es pesimista o que se auto boicotea, bueno, vamos a hablar con él o con ella y vamos a ver qué piensa, qué pasa en su psicología. Seguramente nos vamos a dar cuenta que es una persona que está herida, que tiene miedo, porque no lo ha pasado bien, y piensa que la vida es eso. Piensa que la vida es sufrimiento, que la vida es dolor, que la felicidad es algo esporádico y fugaz, porque se termina, seguramente de forma trágica, y está acostumbrada a que así pase. Mm, sí, eso es verdad. Entonces, ¿cachai? Entonces está tan acostumbrada a eso que no, en su mundo no ve otra cosa. Entonces nosotros que somos ese ser de luz o el maestro de este mundo interno, tenemos que ir y conversar con ese ser, con ese yo o ego, y ver humildemente, hablar con él y decirle, bueno, ¿qué te pasa? Y ese ser o esa persona en meditación nos va a contar. Al principio va a ser imaginación. Al principio va a ser imaginación, la imaginación de Claudia, que va a personificar ese personaje y va a empezar a hablar. Pero a los pocos segundos de meditación, esa Claudia va a empezar a cobrar vida. Y de pronto ya no va a ser la Claudia que está meditando, sino que va a ser la Claudia interna, que va a empezar a contar y a contar la papa de por qué se siente así, de por qué está negativa, pesimista. Y tú la vas a poder terapiar como una psicóloga. Y tú le vas a poder decir, oye, pero ¿sabes qué? Ahora yo pienso esto, y te abrazo y te beso, y te mando amor, y vamos a caminar acá, mira, yo te quiero enseñar cosas bonitas, tú puedes hacer que el día sea bacán. Y tú le enseñas como si tú fueras la maestra y esa Claudia fuera una niña.
Y va a ser la primera vez que esa Claudia va a conocer la bondad, el amor o que alguien se preocupe de ella, genuinamente, sin interés. Y va a ser la primera vez que alguien le va a mostrar que el día puede terminar bonito y feliz, sin necesidad de que eso no vuelva a suceder. ¿Cachai? Entonces, ¿quién es la responsable ahí? ¿A quién le pasamos la pelota de eso? A A uno nadie, mismo, solamente nosotros. Uno mismo tiene a que uno mismo. Y ahí está, superarse. es terrible esta weá, digo yo. Es terrible esto, porque te empiezas a dar cuenta que no le puedes echar la culpa a nadie, nunca más. Y uno era tan feliz antes, porque pucha, ahí mi rol de víctima, pobrecito, todo sufriendo, dolido, desangrándome, y yo feliz apuntando con el dedo a todo el mundo. Es que mi papá me hizo esto, es que mi mamá esto otro, es que mis amigos no me quieren, es que mis hijos acá, es que mi pareja acá, uf, es tóxica o es tóxico. Pero cuando empezáis a trabajar internamente, te empezáis a dar cuenta que, uf, te viene una responsabilidad tremenda, pero también te viene un amor, y una luz, y una paz, porque ya sabes que todo depende de ti. Sea que se acerquen a ti ángeles o demonios, todo depende de ti. Todo depende de tu frecuencia, de tu conciencia, porque todo eso eres tú. Así como tú eres todo tu mundo interno, y como es arriba es abajo, y como es adentro es afuera, resulta que afuera también todo eres tú, porque no hay ninguna separación. Es todo ilusión. Lo que suceda afuera, por muy hermoso o feo que sea, es reflejo directo de lo que tú eres. No hay un gramo de realidad que no sea lo que tú tienes dentro. Entonces, quien tiene la potestad para cambiarlo todo, siempre has sido tú, Somos- cada uno. Y esto suena crudo y difícil, duro. Es duro, porque tú dices, bueno, entonces me he bancado tanto sufrimiento y el responsable he sido yo. Claro, cada uno ha sido el responsable de todo lo que ha acontecido, porque dentro de nosotros hay un gran porcentaje de inconsciencia. Entonces estábamos como en piloto automático, y ese piloto automático estaba programado para sufrir, programado para doler, programado para no ver, para caminar en oscuridad. Eso es lo que sucede. Cuando empezamos a trabajar internamente y a hacer conciencia, empezamos a iluminar un poquito estas habitaciones. Les damos un poco más de luz y comenzamos a ver todo, las cosas que nos gustan, las que no nos gustan, y comenzamos a ver que el único responsable que aparece, porque por más que caminamos kilómetros y kilómetros a la redonda, no aparece nadie que diga, yo soy el responsable de esto. Y nos damos cuenta que el responsable era aquel que caminaba buscando el culpable o buscando el responsable. Finalmente, comenzamos a vernos, nos vemos las manos, los pies, y nos damos cuenta que el único ser que está consciente ahí haciendo de todo es uno mismo. Y que por ende, al único que podemos señalar con el dedo es a uno mismo, como a uno mismo, Yo así soy la como, culpable. claro, pero no la culpable o el culpable, sino que la persona consciente, el ser. ¿Sabes, Mm, sabes la otra cosa que me pasa, Diego y Bernie? mm. Que a veces siento que algo le pasa a alguien y es mi culpa, ¿cachai? Ujú. Así como que, eh, por ejemplo, estoy con una amiga, qué sé yo, y nos estamos juntando mucho y le empiezan a pasar cosas malas. Yo digo, ya me voy a alejar porque debo ser yo, porque antes no estaba así. Y eso me provoca sentirme culpable de situaciones que son de otros. Entonces me empiezo a alejar para que le vaya bien a esa persona porque siento que es culpa mía. Mm. ¿Qué? Hagamos un trabajo de sombra ahí, Claudia. Mira, hagámoslo en lo práctico. ¿Qué haría yo si estoy realizando un trabajo de sombra respecto a ese sentimiento, que es súper válido, que es súper normal? A muchas personas le ha pasado, a mí también me pasó en algún momento, a pesar de que es extraño, ¿no? Pero
Sí sucede, y es más común de lo que uno piensa. Lo que pasa es que uno no anda verbalizando eso. Y para hacer trabajo de sombra respecto de eso, lo que yo puedo hacer, por ejemplo, es entrar en meditación directa. O sea, meditar, que es esa imaginación consciente, ¿verdad? Donde que yo puedo estar lavando los platos, puedo estar haciendo la cama, puedo estar sentado en un sillón, lo que sea, y cierro los ojitos y me pongo a observar qué es lo que hay. Y me concentro en ese sentimiento, sensación de que yo le estoy causando algún mal a otras personas, con mi sola presencia, por ejemplo. Y al concentrarme en eso, solito uno empieza después a indagar, a preguntarse y a observar. Surgen emociones, surgen sentimientos, surgen ideas, surgen imágenes, y por ahí aparece de pronto alguna imagen de la Claudia en algún evento donde le dijeron que ella era culpable de algo, o que las cosas no resultaban cuando ella estaba cerca, o que de alguna manera era como un poco yeta, ¿no? Así como que, pucha, yo desde que estoy contigo, me ha pasado esto, esto, otro. Y eso se le queda grabado a la Claudia. Entonces, en meditación, la Claudia se empieza a dar cuenta que esto tiene un origen, de que había un evento, que con X persona ella vivió una experiencia similar y se le quedó grabado como si eso fuera como una especie de ley. ¿Cachai? Y eso quedó más encima en el inconsciente. Entonces, cada vez que sucede algo similar, se repite, como un programa. Y de hecho sí, yo soy consciente de qué evento me provoca eso, Ya, bueno, porque me y acuerdo ahora, siempre, mi hermana siempre de chica era como, es que por culpa tuya mis papás no se preocupan por mí porque yo quería ser hija única y tú eres la menor. Después pasó que quedó embarazada, me dijo, por culpa tuya quedé embarazada porque tengo que llamar la atención de alguna forma. Entonces siempre fui la culpable de mm, las acciones que hacía ella y hasta el claro. día de hoy. Ajá, Al y día de hoy. claro, y como ella es tu hermana mayor, y Ajá, era tu hermana mayor, más mayor, entonces ella era la autoridad. Y lo que te dice un médico, tú no lo vas a cuestionar porque es la autoridad. Si el sí. médico te dice que tienes cáncer, tú tienes cáncer. Si el médico te dice que te vas a morir, tú te vas a morir. Y si el médico te dice que te vas a sanar o salvar, tú te vas a salvar, porque es la autoridad. Y uno no cuestiona la autoridad. Entonces, el niño o la niña que recibe ese mensaje se lo cree, porque no tiene un filtro y se lo cree a nivel de inconsciente. Es decir, que se lo cree profundamente y después lo aplica como un programa y constantemente lo va reflejando en la realidad que vive. Porque como uno es dueño de la realidad o co-crea su realidad, después tú eso mismo lo proyectas en tu marido, en tus hijos, o en tu sobrino, o en tu vecino, en tu jefe. Bueno, siempre es culpable de algo, ¿cachai? Porque está como repitiendo el programa de tu hermana. Y lo que pasa es que no es consciente de que muchas veces lanza como hechizos. Y acá esto quizás es un poco increíble lo que voy a decir, pero la gente no es consciente de que lanza hechizos constantemente. Porque las palabras son hechizos. Y si, por ejemplo, tú lo pillas volando bajo y tú le dices, ah, es que tú eres así, esa persona, si no lo filtra adecuadamente con inteligencia o conciencia, eso va a quedar como una verdad dentro de sí. Esas palabras van a calar tan profundamente en el mundo interno, por ejemplo, de Claudio o de la Bello, que se van a convertir en verdad dentro de sí. Y por ende se van a estar constantemente reflejando o repitiendo, hasta que uno lo hace consciente y lo logra sanar. Una consulta, Entonces, si yo Diego. hago ese... Dime, dime, Beni. Cuando uno decreta cosas para uno que quiere, ¿eso ayuda a la mente de Totalmente, uno? ¿Sí? sí. Porque Porque el uno como que el subconsciente como que lo guarda, digamos, que será así y uno se autoconvence, o así porque en es. realidad Bueno, el universo, Dios y no sé, pues el deseo es tan grande, la fe que uno tiene es tan grande que se concreta. claro, mira, te cuento, Beni. Lo que sucede es que, al igual que cuando
nos dicen algo negativo, por ejemplo, un doctor o una persona de autoridad, y nosotros, si tenemos autoestima baja y nos creemos eso, se convierte como en una especie de realidad interna. Lo mismo sucede con lo positivo, es igual. Si tú, por ejemplo, me bendices o yo te bendigo y nos bendecimos toda la vida, vamos a andar benditos por la vida. Si tú me dices que me quieres mucho y me proteges, me abrazas, todo eso se va a ir materializando y lo más probable es que tengas un excelente día, porque las palabras tienen energía, las palabras tienen una carga energética. Es Ya. por eso, por ejemplo, logró afectarla y logró afectar su campo energético con esa palabra, porque le agregó intención. No solamente dijo eso, sino que sintió. Y al decirlo y al sentirlo, la hermana de Claudia como que le impregnó eso en su aura, en su campo Ya. energético. Y la Claudia, como tenía meses o menos conocimiento, ese tiempo, porque era más inocente, lo asumió como verdad y lo Lo incorporó en su absorbió campo y lo... energético. Ya. Entonces la Mm. Claudia, al madurar, al crecer y ahora que está sanando muchas cosas, ahora ella con su voluntad y con su conciencia puede deshacer eso. Porque toda palabra, sobre todo hecha con esa intención, se puede deshacer. ¿Y qué deshace el odio, el rencor y la rabia? ¿Qué podríamos utilizar para deshacer eso? El amor, pues. El amor, ¿sí? El amor. Y el amor, por ejemplo, hacia uno mismo. Decir, oye, yo simplemente digo, yo me bendigo. Yo perdono a mi hermana porque lo hizo de forma inconsciente, porque tenía odio, rabia o tenía miedo de perder su lugar. Así que sé que lo dijo desde esa emoción baja, de baja frecuencia. Así que ahora yo, como estoy aprendiendo, yo me bendigo y sano todo eso. Yo rompo todo eso, lo quemo, lo desintegro, lo sano, como tú quieras decirlo. Lo Claro. importante es la intención. Y de esa forma tú vas a hacer una especie de hechizo, ¿verdad? O de decreto de conciencia que va a deshacer esa frecuencia más Eso. bajita. ¿Y por qué se va a deshacer? Porque la frecuencia del amor es más alta, la frecuencia del perdón es más alta, la frecuencia de tu conciencia aprendiendo es más alta. Entonces, esa frecuencia alta se sobrepone o se superpone a una frecuencia bajita que fue dicha con odio, con rencor, por ejemplo. Porque Claro. esas frecuencias son muy bajitas, muy bajitas. Ya. ¿Se entiende? Sí. ¿Quedó claro ahí, Claudio, no? ¿Te das cuenta cómo funciona el trabajo de sombra? Sí. Sí, es muy Brí- parecido al sanar el corazón, la sanación del corazón. Brígido, ¿verdad? Claro. Sí, Pero te das cuenta tengo que, que tengo que hacerme que la- muy consciente de la muy consciente. situación y sanar perdonando y sanando a través del amor que yo me tengo que tener a mí misma. Claro, claro. Y si lo haces así, reflexionando en la mañana con un café, perfecto, maravilloso, funciona muy bien. Porque igual tú estás meditando todo el tiempo, ¿cachai? Ahora, si lo haces meditando así con intención y te sientes y cierras los ojos y respiras profundo y te metes muy dentro de ti, funciona incluso mejor, más Claro. rápido, porque vas a estar mucho más concentrada en lo que estás haciendo. Entonces es como apuntar la flecha. Si la Claudia se toma un café en la mañana y hace ese trabajo, tensa el arco, dispara la flecha y la chunta más o menos, quizá. Da casi en el blanco, ¿cachai? Pero si se pone a meditar, busca un lugar tranquilo, se relaja y se concentra al 100% en esa herida o en esa sombra, va a tensar el arco y la flecha, ¿a dónde va a dar? Va a ser certera la flecha, ¿no? En el blanco, tal cual. Del plan. Depende de tu intención y tu concentración. La meditación ayuda mucho a intencionar, a concentrarse y a relajarse y a enfocarse. Por eso es como que agiliza mucho más el proceso, lo hace más certero, porque está toda la conciencia y ya no te distrae el mundo exterior cuando uno medita. No te distrae tu cuerpo, no te distrae el mundo exterior, las cuentas, la casa, el perro, el gato. Y por eso es mucho más rápido y más fácil.
Pero si tú lo puedes hacer tomándote un café en la mañana o mientras te vas a acostar en la noche, perfecto, funciona igual y es maravilloso. Quizás va a ser un poco más lento o no tan profundo, pero va a funcionar igual, porque hay conciencia trabajando ahí. Hay conciencia queriendo sanar a la Claudia y perdonando a la hermana y descubriendo que en el fondo tiene que su autoestima, su amor propio y entender que es un ser maravilloso que no le haría mal a nadie y que su energía, por el contrario, le hace bien a las personas. ¿Cachai? Perfecto. Pero eso tiene que decir no la Beni, no el Diego, se lo tiene que decir la Claudia. Ella, exacto. Y de la forma más consciente posible. Solo así, ese trabajo de sombras va a quedar redondito. Cuando la Claudia diga, oye, es verdad, yo toda la vida pensé que le hacía mal a las personas y ahora me doy cuenta que de un paraguaso le hago bien a las personas porque lo creo, lo siento y lo decreto. Y lo pienso Ay, así. Y yo me sobrepongo a esa frecuencia bajita que fue dicha con odio y con rencor. ¿Se dan cuenta de la diferencia? Y eso es trabajo de sombras. Eso es trabajo interno. Y que es, yo diría, uno de los trabajos más importantes de la vida. Es una de las cosas más importantes de lo que va a cambiar tu vida completa. Tiene que ver con esto. Toda tu vida puede ser cambiada con esto. Cualquier situación. Yo no estoy diciendo que no pasen eventos, que no pasen situaciones o que no pasen eventos difíciles. Claro que van a pasar. Seguramente vamos a seguir viviendo uno que otro evento que nos duela, que nos haga sufrir, pero el enfoque va a ser totalmente distinto, porque no nos vamos a quedar pegados en ese dolor, no nos vamos a quedar pegados en ese sufrimiento, o no nos vamos a quedar pegados en esa negatividad o pensando que le hacemos daño a los demás, o que somos el mal de este mundo, etcétera. Sino que lo vamos a vivir en pocos minutos, horas o un par de días, ya lo vamos a trascender, lo vamos a superar, a porque superar. sabemos que hay Perfecto. amor dentro de nosotros, sabemos que hay luz, sabemos que hay alegría, y sabemos todo el mundo interno que es nuestra responsabilidad ir modificando, ir cambiando, ir sanando, ir iluminando, ir amando, y es como pedacitos de luz. Cada vez que nosotros hacemos este trabajo interno, hay un granito de luz más en nuestra vida. Y es cada vez más luminosos. Vamos rescatando un poquito de oscuridad dentro de cada uno. Nos vamos volviendo un poquito más luminosos. ¿Se dan cuenta? Esto que yo les estoy contando es también meditación. Porque yo en este meditando, estas palabras, estos consejos, esta conciencia, no solamente sale de la boca del Diego, sino que sale de su conexión, de su conciencia, de su alma y de su conexión con la fuente o con Dios. Cuando hay luz, aunque sea un poquito de luz, es la conciencia misma hablando. Es esa conexión con la fuente, con Dios, con el universo, como tú quieras llamarlo, que se de una manera y permite amar, permite bendecir, permite entregar información, conocimiento y mucho amor. ¿Ya? Porque no estamos separados de nada. Yo no estoy separado de la Beni, ni de Claudia, ni ustedes del Diego, ni de nuestros seres queridos, los que nos han amado y los que nos han odiado. Están todos unidos de alguna manera. Y es importante hacer este trabajo, entregar conocimiento, entregar amor, conciencia, trabajar sobre uno mismo. Este trabajo de sombras es para toda la vida, al igual que lo es bendecirse cada día, amarse cada día y decir, oye, qué linda soy, qué bonita, me amo mucho, me quiero, me amo, soy una bendición de este mundo. Uno se lo debiese decir cada día. Y cada noche, si es que puede, también antes de acostarse, en la mañana, mientras se toma un tecito, se toma un café, darse cuenta de lo maravilloso que es cada uno y entregarse a amor. Por eso yo hablaba del trabajo diario, que este trabajo de 2 meses que yo hice, que la Beni, bueno, la Beni no lo ha vivido, pero la Claudia sí, es un trabajo de toda la vida. Yo a veces me olvido, ¿eh? Yo a veces me olvido de mí
y la rutina, el cansancio, el trabajo, el estrés. Pero ¿sabes qué me pasa? Que como que me autorrescato. Después cuando vengo en la locomoción, en el auto, lo que sea, me acuerdo de mí y en cualquier momento me empiezo a entregar amor. Y digo, tranqui, calma, si esto es pasajero. Ujú. Y me acuerdo que soy un ser de luz, que soy un ser de amor, y me entrego amorcito y me hago una pausa, me detengo, me compro algo rico y me doy amor. Y luego sigo, me acordé de mí en ese momento. Entonces, bueno, siempre se tiene que estar recordando de uno. Y esa es la luz dentro de uno, así como también hay oscuridad, sombras y miedo, que es a propósito del trabajo de sombra, también hay luz. Y esa luz es la que nos rescata constantemente. Es la que nos dice, voy a tener que ir a terapia, voy a tener que meterme a un grupo, voy a tener que hacer algo respecto de esto, o meditar para ver qué sucede dentro, o si puedo pedir ayuda, alguien que me oriente, o me lo haga ver como un espejo, ¿no? Pero siempre el trabajo de sombra es fundamental. Si tú quieres crecer, si tú quieres volverte un adulto, si tú quieres madurar internamente, es muy importante este trabajo de sombra. Que podemos ser adultos físicamente, tener 30, 40, 60, 70 años, pero si no somos maduros psicológicamente o emocionalmente, entonces somos niños. Es muy diferente un adulto emocional y mentalmente responsable a un adulto que es solamente adulto físicamente. Hay muchos niños con cuerpo de adulto, mucha gente anciana o de mediana edad que son verdaderos niños, porque no asumen la responsabilidad de lo que son, por ejemplo. No asumen la responsabilidad de trabajar internamente, ni siquiera un ratito al día o unas horas a la semana. Esa es la diferencia entre un adulto y un niño. ¿Se dan cuenta? Dejo ese silencio ahí, porque a veces el silencio también habla Sí, uno y está muchas veces... reflexionando, porque yo, por ejemplo, sí, soy niña en muchas cosas. Soy traviesa, soy juguetona, me cuesta a veces tomar decisiones, madurar algunas cosas, pero, pero por edad ya soy grandecita, pues, entradita ya en edad. Pero cuando tú lo ves desde ese punto de vista, es bueno tener de todo un poco, de un niño, de un adolescente, de un adulto joven, adulto mayor, incluso tener como una parte de tercera edad, de abuelito, la sabiduría que entregan. Entonces, hay que aprovechar cada parte de ese yo para ir viendo y solucionando aquello que no nos está acomodando. Así es. Así es, Claudio. Y como dices tú, todos esos arquetipos, o todos esos seres viven dentro de uno. El niño, la niña, el joven o la joven, el adulto, el abuelo, la abuela. Todos esos seres viven dentro de uno. Y está muy bien que se expresen. Y es maravilloso porque a veces, como dices tú, uno es niño, a veces juguetón, a veces travieso. Y eso está perfecto. Está muy bien. Lo que muchas veces no está tan bien es que sean nuestros egos, por ejemplo, de víctima o de sufrimiento, de negatividad o de pesimismo los que dirijan la vida. Es como si fuéramos y este carro es llevado por caballos. Y resulta que el carro lo lleva el caballo más peñón, el caballo más enojón, o el caballo más... Eso es lo que no debiese pasar porque queda la pura cagada, po. Entonces, si el carro lleva, no, es que el caballo más depresivo la lleva. ¿Qué pasa con el caballo filósofo o el caballo genio o el caballo que es amoroso y simpático, el caballo que es niño? Están replegados, regados más bien, y al final queda un desastre ese carro. No llega a donde tiene que llegar, no avanza. Entonces, No,
tenemos que dar las riendas un poco a nuestra conciencia. Es esta conciencia que está más allá del cuerpo, más allá de la mente, lo que debiese dirigir un poco este carro. Y sí, permitiendo que se expresen los diferentes yoes. El yo de niño, el yo adulto, el yo anciano, maravilloso. Porque somos todo eso y más. Pero que las riendas sean llevadas con sabiduría, con amor. Porque si no es fácil, de pronto, no sé, pues, por ejemplo, si dejo que cualquiera de mi parte de mi conciencia, que sea mi conciencia más bajita, dirija, se me puede ir hacia las drogas, hacia el alcohol, hacia el libertinaje, etcétera. Y que quizá probar o experimentar eso está muy bien, pero no debiese ser el tópico de nuestra vida, ¿no? No debiese ser como el norte de nuestra vida constantemente o todo el tiempo. Debiésemos optar o aspirar a más, y en el sentido de más conciencia, más paz y más equilibrio en el corazón. Por eso es importante dirigir bien este carro, tomar bien la rienda con firmeza y no delegar poder a otras personas. No que importe más lo que me diga mi hermana, mi hermano, o que importe más lo que me diga mi papá, mi mamá, o lo que me diga mi jefe, sino que lo más importante es lo que me digo yo mismo, porque eso es lo que vale y modifica mi mundo interno. Sí. ¿Se dan cuenta? Pero cuando uno no tiene conciencia de eso, es difícil llevarlo po, a cabo. Ah, totalmente, uno Pero ahora como que que tenemos un poquito de conciencia con nuestras conversaciones, tenemos que tratar de ponerlo en práctica así para, es, para hacerlo. así es Claudita, así es Beni, así es Diego también. De alguna manera, es súper importante eh, este trabajo interno y que, como les digo, no está separado para nada de lo que es meditación, de lo que es este trabajo hermoso que es el indagar dentro de uno. Y qué más lindo y qué mejor que conocerse, porque quien mejor debiese conocer a Claudia es Claudia, quien mejor Sí, debiese conocer a Beni es Beni, yo, y quien mejor debiese exacto, conocer a Diego es Diego, ¿sí o no? exacto. Y cuando hablo de conocer, hablo de la luz y la oscuridad. Hablo de todos los grises que hay entre medio. Mm, Conocerse completamente, y eso requiere valor, porque en esas sombras hay heridas, hay em, yoes que están enfermos, que están tristes o deprimidos, que creen que le hacen mal o que le dan mala suerte a los demás, inclusive, que sienten que son una especie de energía que afecta negativamente a los demás. Y eso está claro que es un error. Está claro que es un yoe que hay que atender, que hay que darle amor principalmente, y enseñarle que no le está haciendo mal a nadie, era una ujú, creencia que tenía, ¿cachai? ujú. Y esa creencia la hay que limpiar. Y hay que atender a no se trata de ir a castigar ni a cabezas, no se trata de lastimar o ser agresivos, todo lo contrario, uno se acerca amorosamente y con mucho amor uno habla con estos seres, que son uno mismo, y les dice con amor, ¿sabes qué? Y los hace entrar en razón y aprenden. Porque cada yo, por muy tóxico que sea, es inteligente. Es inteligente, hay conciencia ahí. Entonces uno con amor, así como se acerca a un hijo, a un sobrino, a hablarle, uno igual debiese hablar con cualquier yo o ego dentro de uno, con amor, con el ánimo de integrar. Ujú. Porque uno no tiene que ser enemigo de uno mismo, uno tiene que ser amigo de uno, ¿sí o no? Sí, Porque si uno cae en esa altura, en autocrítica tóxica, pero es que yo siempre voy a ser así, nunca voy a cambiar, y soy horrible, y me trato mal, y soy tonto, y soy... No, uno no puede andar así por la vida. ¿O acaso sí? no, no puede No andar debería, así por ¿verdad? la vida. No debería. No, pues uno debiese tratarse bien. Uno debiese ser Pero el lo primero hacemos. en tratarse bien. Mm, Claro. Y ahí
hay que aplicar conciencia. Uno debiese ser el primero en tener paciencia con uno. Uno debiese ser el primero en tratarse con amor, en el reírse muchas veces de las ideas o de los errores o de los pensamientos que uno tiene. Claro, Que tú decís, pero ¿cómo? Si yo de 5 años atrás pensaba esto, Dios mío, ¿cómo es posible? sí, Y no es verdad. tomárselo a mal, ni crucificarse, ni enterrarse una espada encima, sino que decir, ¡ay, que era loco! Menos mal que estamos trabajando internamente y seguir adelante y con Sí, amor y con... mm, ¿Se sí, dan tienes toda cuenta? la razón del mundo. Y esto es Hay trabajo de que sombra, es observar practicar. internamente. Ujú. Es observar internamente y cualquier pensamiento o película mental que pase por nuestra cabeza, eh, mirarla, observarla y meditar de dónde viene toda esa negatividad. ¿Seré yo o será un yo que está ahí por ahí un poquito enfermo, un poquito negativo? Y si lo voy a ver y si lo voy a visitar en meditación o en imaginación consciente es lo mismo. Yo me lo puedo imaginar y no por imaginármelo no es real. Yo muchas veces me he imaginado entrevistas. Yo me he entrevistado completo, ha sido la fila entrevistando gente. Y he sido yo todos, 1000 personas en la fila, así como de Banco de Estado, y yo entrevistando a todo el mundo. Y dice, uy, la abuelita, el niño, el papá, la mamá, bueno, y todos yo. Y igual de todos más locos. Y yo entrevistando con amor y con cariño, así como el guardia que va preguntando, "Ey, ¿y usted para qué está haciendo la fila? Ah, sí, que yo vengo a hacer una tarjeta. Ah, ya, pase por aquí". Así como el guardia, y entrevistaba a todos. Y a todos, y el Imagínate. guardia era amoroso con todo, pues, weón. Era amoroso con el que tenía cuenta corriente y era amoroso con el que venía ahí, con el obrero que venía a cobrar su cheque. Entonces, tú eres como el guardia que está ahí ordenando la fila. Y tenés que ser amoroso, pues, tenés que ser profesional, cariñoso. O no va a agarrar Exacto. a sacar el palo ahí, a pegarle palo a la gente. ¿Para qué? O a Qué veces bueno. ¿te gustó esa metáfora? Va a aprender. Sí, está bonita. Extraña, sí, A porque veces uno uno se igual agarra. nunca se pone en ese plano. Claro. Exactamente. Pero así uno debiese colocarse en esos planos y medir. Así que Mm. a seguir practicando. ¿Ya? Hoy no meditamos así directamente como se hace formalmente y todo eso. Pero creo que esta Yo información y este medité, conocimiento, ¿ah? yo medité de una forma diferente, ¿Sí, Sí, no? pues. siendo Que consciente. meditamos de forma diferente, Claudia. Mm. Sí, porque a Porque uno le todo esto es hace meditar. reflexionar y darse cuenta de muchas cosas. Después a lo Mm. mejor ir al interior y hacerlo más como más vivo la situación, pero ya el Claro, saber el qué o por qué es una forma de meditar, creo yo. estamos Exacto. meditando. Estamos Eso es meditando tal importante. cual. En esferas más altas se habla de que todo es mente, Ujú. que todo es mental. Y en esferas más altas que esa, se habla de que todo es éter o conciencia. El éter vendría siendo el universo, o Dios, como tú lo quieras llamar. Y se habla de que todo es éter, todo es conciencia, o todo es Dios. Por ende, incluso nuestra fisicalidad o todo el mundo físico también es conciencia o es éter. Así que lo que tú te imaginas, lo que tú meditas, lo que tú piensas o reflexionas, no está separado de la realidad. Es tan real como la realidad más dura y física. Así que conviene mucho, mucho hacerse cargo de lo que uno piensa y siente. Exacto. Ya, Más pues, todavía, más todavía si uno es Diego. consciente de su toroide electromagnético mide kilómetros. Mm. Más todavía si uno es consciente de que su energía completa es kilométrica, que uno no mide metros o centímetros, sino que uno mide
kilómetros, que el impacto que puede ejercer sobre uno o sobre los demás es tremendo. Y si tú hoy vibras de forma positiva, amorosa, compasiva, estás haciendo un bien solamente por caminar, solamente por existir. Y Sí, de a poquito. estás transformando la vida de muchas personas solo por existir. Mm, sí, sí, sí. Pero Diego, sí, me voy a tener que desconectar porque me está llamando bueno, mi Beni, pareja, y así que mil disculpas y estamos estoy en grande. contacto. Ha sido muy grato compartir ahí todo esto esta enseñanza, estas herramientas que tú nos das. Así que espero estar el próximo allá en Santiago y tener un poquito más tiempo para compartir con ustedes. Un Un abrazo, un besito, abrazo, que estén cuídate, que bien, Un estés abrazo, bien. entonces. cuídense. Igual, muchas Chao, bendiciones, que bendiciones. estén súper, súper. Chao, 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 gracias, Beni. chao. Chao, Beni. Besito. Chao, chao, Diego, que estén bien. Bendiciones. Oye, Ay, Claudita, ¿cómo se apaga esto? Dime. ¿Cómo se apaga palabras al esto? cierre, ¿Ah? palabras al cierre, te digo. ¿Te gustaría expresar algo? ¿Qué sentiste? Ay, ¿Qué has ¿cómo lo apago meditado? esto? ¿Analizado? Abandonar. Yo no sé. Ahí sí, ahí sí. Yo no sé, no es el Diego. Eh, sí, lo que pasa es que esta semana ha sido una semana como compleja, entonces me he cuestionado muchas cosas. Cada vez que tomo una decisión, estoy como, me descompenso muy fácilmente. Ya. ¿Se entiende? Me descompenso con esa sensación como que mis pensamientos negativos a veces son más fuertes que los positivos o los tranquilos, digamos, los neutros. Porque yo lo Ujú. divido también en neutros, porque hay algunos que no están ni bien ni mal, o sea, están para apoyarte, pero no, me pasa que últimamente he estado en esa situación. De hecho, yo siempre, siempre me he identificado mucho con esa película eh, de las emociones, Ya. ¿Intensamente? intensamente, sí. Y el otro día la Ya. veía y de repente, bueno, en el liceo donde yo trabajaba, cuando salió esa, yo era la tristeza, como que siempre andaba así como, no tengo ganas". Pero mis colegas me veían con la alegría. Ya. ¿Se entiende? Entonces era Ujú. como muy polo opuesto. Y eso es lo que siento que me anda trayendo así como sube y baja, sube y baja, sube y baja. Porque ha estado amaneciendo ya como 3 días, despierto como con angustia, como que algo no está funcionando, algo no me está... O sea, tengo que efectivamente hacer esto, hacerme el tiempo de hacer un trabajo de sombra y encontrar qué es porque no me está ayudando a avanzar. ¿Se entiende? Ujú. Como que me estanqué. Aunque trato de hacer meditación igual todos los días, con una aplicación que encontré, Ya. como para mantener ese ritmo de tratar de mantener la concentración, la respiración, concentrarme en eso. Porque como yo soy acelerada, de repente se me va. Entonces, Claro. estoy haciendo eso, pero efectivamente voy a investigar más sobre este trabajo de sombra, porque la necesito. Mm. Mientras yo no lo aprenda bien yo, siento que aunque tú me expliques de todas las maneras posibles, Ajá. no voy a poder hacerlo. ¿Se entiende? Esto es 100% práctico. Sí. De hecho, te di la pauta y es lo que tú vas a empezar a hacer ahora. Al meditar, reflexionar, imaginar, vas a estar haciendo ese trabajo de sombra, porque increíblemente vas a tener que estar más consciente, porque ya lo estás.
¿cachai? Estamos dentro del mismo campo, aprendiendo, creciendo. Yo también aprendo y Sí, también crezco, también pongo en práctica, experimento lo que yo estoy enseñando. Entonces, toca y te va a tocar también a poner en práctica todo eso, ¿ya? La idea, Claudia, es que para cualquier consulta, cualquier duda, estás ahí también atenta al WhatsApp, me puedes mandar mensaje por interno, lo que tú necesites, sí, y vamos trabajando ese aspecto, porque obviamente que surgen dudas en el camino, muchas. pero, claro, surgen dudas, pero siento que uno está bien encaminado, en el sentido de que es lo que hay que hacer. Lo hacíamos de alguna manera, se hacía, pero ahora lo vamos a ir haciendo más consciente, con más power, ¿cachai? Con más poder, con más efectividad, porque ahora hay conciencia que está trabajando ahí directamente. Y estamos rescatando un poquito esa oscuridad, ¿no? Y poniéndole un poco más de luz, ¿cachai? Mm. Sé que he estado todo el rato así como pensando todo lo que me ha ido. Y voy escribiendo también, si también tengo mi Sí. apunte. Y lo más probable, Claudia, es que en ese mundo interno haya alguna Claudia o algún ser que efectivamente está un poco polarizado o bipolar, ¿cachai? Que Sí, no está como tan equilibrado. Entonces, lo que tenemos que hacer es viajar a ese mundo interno, ¿cachai? Puede ser con imaginación o con meditación, y ir a ver qué es lo que uno encuentra. Lo que yo no te puedo decir lo que vamos a encontrar, porque eso va a depender del mundo interno de Claudia, y puede ser totalmente diferente a lo que yo crea o entienda, ¿cachai? mm, Porque no hay un mundo igual al otro. Pero la pauta es esa, es ir hacia adentro y observar qué es lo que hay. Y tu propia conciencia te va a mostrar dónde está el desequilibrio o dónde está este yo, ego o sombra, que está pensando para otro lado, que está como caminando al revés, ¿cachai? Que ¿te está acuerdas haciendo algo cuando que... fuimos? ¿Te acuerdas que en una de las meditaciones fuimos como a una ciudad donde había una plaza? Sí, En una de las... Ya. Yo me acuerdo que no pude concentrarme. ¿Yo te acuerdas que te dije? No, no pude, no hubo caso. Me quedé pegada en un lugar y no pude continuar. Entonces voy a tratar sí, de irme a esa clase y tratar de ya ahora enfocarme, porque de verdad que esa vez no podía. ¿Te acuerdas que yo te dije, no, sí, sí, sí era me una acuerdo. plaza, había una fuente en medio, se supone que habían como casas, gente, había, pero yo me acuerdo que no pude hacerlo y, Ujú, y, y me acuerdo que la Katy tampoco en ese momento. ¿Te acuerdas que ya. la Katy dijo, no, si las dos como que no pudimos? Ajá. Pero así que voy a tratar de volver ahí porque se me va a ayudar a recordar cómo llegar a ese lugar y poder Así ver es. a las Claudias y no los personajes. ¿Se entiende? Se entiende. Que para mí sería Ujú, mucho más fácil ver a la Claudia cuando está triste, a mí se me hace más fácil ver desde afuera, porque como yo claro. soy demasiado empática, mirando desde afuera, yo busco soluciones. Ya. Porque yo tiendo a, por ejemplo, si alguien viene, la Berni, por ejemplo, cuando puso lo que estaba viviendo, yo por interno le di unos consejos, le di unas pautas, qué sé yo, pero esos mismos consejos que se los di a ella me lo dieron a mí, pero yo no lo hice, Ya. porque yo sufro un poquito y digo, no, hasta ahí nomás. ¿Sí? Claro. Entonces, cuando yo miro a la Claudia desde afuera, se me hace más fácil encontrar una solución que buscando muy dentro de mí, porque siento que todo lo que yo haga puede repercutir en otro, pero no de una manera positiva. Se entiende, claro. Y como Sí, siempre he sido como la que trata de solucionar los problemas de otros, porque es más fácil solucionar los claro. problemas de otros, creo que esa es la forma que yo tengo que tratar de verme en esta situación y poder encontrar
la problemática en sí o las situaciones que me están... Dame 30 segundos, Claudia, voy a detener la grabación y seguimos conversando un poquito, ¿ya? Dame un segundo. Oye, me despido acá, un abrazo a todos, espero que les guste la grabación, que haya sido productiva y nos vemos en la próxima sesión. Un abrazo.